Bienvenido a Pro Wrestling World. Hoy vamos a estar hablando acerca de, yo diría, uno de los luchadores extranjeros que en Puerto Rico fue bastante impactante, no solo por su altura, su presencia y su forma de luchar, sino pues por esa potencia que representaba en la lucha libre en Puerto Rico. Y yo diría que fue parte esencial de muchas de las historias de la IWA. Y Y diría que si no fuese porque murió, yo lo hubiese visto en un par de empresas muy buenas. Más allá de luchar en empresas independientes. Estamos hablando nada más que de y nada menos que del Buffalo Bison. El Buffalo Bison, de hecho, fue un tremendo luchador, en verdad. Pero antes que nada, y hablar más sobre él, me gustaría que se suscribieran y que le dieran like y que comentaran. Y que me siguieran en todas las plataformas de redes sociales y nada, y que compartieran este video. Nada, el Buffalo Bison nace en California, en Fresno. Y ya a la edad de 13 años ya él empezó a ver el gusto por hacer ejercicio y todo esto. Ya más allá de su juventud, empezó a jugar fútbol americano, era defensa. Y después de todo eso, en el 98 ya empezó a luchar. Y luchó para la época del 2000, luchó con enmascarado. Y después, más adelante, pues empieza a luchar en Japón. Y él luchó en Pro Wrestling Inoa. Y de ahí eh, fue a Sabio Vega, me imagino. Y nada menos que eh, Víctor Quiñones. Y esta gente y WBA lo contactan y lo traen a Puerto Rico para la época como del 2003 por ahí. Lo traen a Puerto Rico y diría que fue parte de lo más brutal, yo diría, porque ese extranjero literalmente era gigantesco, era una persona bastante impresionante, tenía un movimiento como si fuese un junior, pero sumamente pesado. Y luchó contra Chain. Yo me acuerdo una de las luchas más famosas fue contra Chain. Y fue espectacular porque hizo su trabajo de heel. Era un heel innato, era un heel que hacía los movimientos. Yo me acuerdo una de las llaves que él tenía, me encantaba. Y, y yo diría que Bison fue parte esencial en lo que fue IWA. Y no solo fue parte importante, sino que tuvo mucha parte de luchar contra Blix, contra Chicano, luchó contra este prácticamente con casi todos los luchadores de Puerto Rico. Y para aquel tiempo Bison era impresionante porque el tipo era grande y no solo era grande, tenía unos movimientos que muy pocos luchadores ágiles lo podían hacer. Y en Puerto Rico, pues como todo el mundo sabemos, no hay luchadores así tan grandes y tan ágiles, en cuestión de que pues aquí casi todo el mundo somos bajitos. Y traían ese extranjero y cuando ese tipo pues gana el título de la IWA, yo me acuerdo de esa historia fue bastante buena porque trajo mucho recuerdo de lo que es pues, este ídolo canadiense que era Che contra venía este Bison que Sabio Vega lo había traído para hacerle daño a Shane. Y era como que diablo, mano, este tipo, la presencia, la forma de cómo contaba la historia, cómo hacía ver como si él fuese un muñeco de trapo, literal. Entonces, me acuerdo también que para ahí estaba la famosa, lo que le llaman, que era el Sayo Vega hacía el papel de director de operaciones, como si fuese un Bisman Man, pero en Puerto Rico prácticamente. Y hizo
que muchas de las historias cogieran validez, cogieran un formato. Y eso lo hizo bastante conocido en Puerto Rico y bastante querido. Yo diría que Bison fue uno de estos luchadores más recordados, de los grandes en la IWA. Y luchó también contra el Mesías, luchó contra este mismo Apolo. Y con prácticamente su carrera, él la hizo, fue bastante importante en Puerto Rico. Porque muchas de las historias, yo diría, más allá de que el tipo era solo grande, sino era como su manera de, con el cencerro. Yo me acuerdo que él traía el cencerro, se lo ponía aquí con la soga y lo ahorcaba y todo. Y era como que, wow, era impresionante. Era sanguinario, era un villano, literal, en su regla. Y, detrás de, yo diría que está con Sabio Vega y con Miguelito Pérez, para el tiempo. Miguelito Pérez, con creo que estaba para aquel tiempo el Sensacional Carlitos, creo que estaba allí en la IWA y par de luchadores, el Bacano, quien no recuerda el Bacano, entre muchos otros, y que fueron formando un grupo que literalmente hacían ver a Bison como el tipo más sanguinario y el tipo más grande que había en toda la lucha, y eso fue importante para su carrera. Y fue campeón hardcore, fue campeón en pareja, fue campeón mundial en la IWA. Y, y no solo eso, después viajó a Japón y también tuvo una buena carrera en Japón, en las empresas de Japón. Entonces, este tipo tenía todo. Entonces, va a Ring of Honor y hace una buena carrera, pero lamentablemente pues regresa a Puerto Rico y esa fue la última vez que se vio, que fue para el Consejo Mundial de Lucha, que es WC, y fallece por problemas cardíacos. Yo diría que si no hubiese fallecido, Bison yo lo hubiese visto en compañías como TNA, porque para aquel tiempo ese estilo que él tenía en TNA era bastante conocido. No en WWE, porque WWE es más como teatro y eso. Pero para los que les gusta el pro wrestling, creo que yo lo hubiese visto ahí o en New Japan. Por mi madre que lo hubiera visto en New Japan. Porque Bison, a pesar que quizás no sabía español mucho, pero me gustaba como contaba la historia. Y creo que una de sus mejores luchas, y la pueden buscar, fue con Shane. Yo diría la mejor lucha que él tuvo fue con Shane, y otra de las mejores luchas yo diría fue con Sabio Vega. Porque Sabio Vega casi siempre él hacía de villano, pero hubo una vez que lo cambiaron a Face y creo que esa lucha lució impresionante, literal. Porque podía ser de los dos, él no necesariamente tiene que ser bueno. Y yo diría que Bison, a pesar de todo, fue bien querido en Puerto Rico porque era como este villano que al final tú lo apreciabas porque el tipo se fajaba en la lucha. El tipo hacía lo más que pudiera para traerle ese espectáculo a la gente y que la gente le gritara y que lo viera como que le cogieran miedo. Y eso creo que lo hizo grande en Puerto Rico. Creo que eso fue lo que gustó en la IWA. Creo que fue más allá de un extranjero, más allá de los extranjeros que vinieron. Después, lógico, el extranjero más famoso fue Shane. Pero yo diría de los malos, uno de los mejores extranjeros que trajeron fue él. Y lógico, otro que trajeron fue Abyss, pero aparte de Abyss, él fue bastante impresionante y fue una época que WWE lo necesitaba. Necesitaba traer algo fresco, algo diferente, algo a un villano. Y WWE no estaba pasando
Yo diría en el 2003 fue la mejor época de IWA, pero también fue el comienzo de la caída de IWA. Y él fue parte de eso, y fue parte de muchas de las historias más importantes de IWA. Y fue lógico, lo que se le llama en Estados Unidos estaba la guerra de los lunes, pues aquí había la guerra entre IWA y WWC, literal. Entonces, yo diría que yo cuando yo empecé a ver a Bison, me acuerdo, fue con la riña de Shane, que lo daban por una cadena de televisión en Puerto Rico, en el canal 2, me acuerdo. Y me acuerdo una de mis luchas favoritas, creo que fue la del cencerro. Y ¿sabes? Cuando el tipo le hacía igual que el lazo, él hacía una pelota de lazo. Que en verdad, él hacía como si fuese la llave del rock y le daba con la rodilla, que la hacía Sheamus. Y esa llave, él la hacía bastante dolorosa. Y entre muchas otras llaves, él tenía una que era bien parecida a la que hace AJ Styles, pero como el tipo era tan grande y tan enorme, pues se veía más impresionante porque pues el tipo te dejaba caer con todo el peso. Entonces, podemos decir que Bison fue parte de la historia de lo que fue IWA. Yo diría, Bison fue de los más recordados como luchadores como Víctor de Bolivar, como Víctor Quiñones, como Shane, el mismo Shane, yo lo calificaba como el mismo Flash Menon. Son luchadores que fueron parte de las historias de IWA. Fueron algo diferente, algo que no era común en Puerto Rico. Y diría que IWA fue algo diferente a lo que se había visto. Y yo espero, me gustaría que IWA pues, está haciendo sus shows y eso, pero que hiciera lo mismo. Yo sé que es difícil porque pues, ya lamentablemente Víctor Quiñones no está vivo y no está en la empresa, pero me gustaría volver a ver a IWA como lo que fue en una época. Y traer esas grandes historias, traer estos grandes luchadores. A Bison no lo pueden traer porque pues, lamentablemente falleció. Pero luchadores así como que, wow, eran muy buenos. Y los desarrollaban. Eso era lo más importante. Sayo Vega, yo diría, y Víctor Quiñones tenían un cerebro que un tipo que no, quizás no era famoso, te lo hacían ver como si fuese el tipo más malo y el tipo más espectacular que venía de otros países. Y eso yo creo que es lo que hacía grande. Y a Bison creo que fue un buen producto de IWA. Porque no se formó en IWA, pero donde yo diría que más fama cogió fue en IWA. Y el que diga lo contrario, realmente pues no vio lucha libre en Puerto Rico, porque literalmente Bison fue, yo diría, fue una de las partes en una época y más importantes de IWA. Ese era como tú decir, yo lo compararía con el Brock Lesnar de WWE, literal. A ese nivel estamos hablando de impacto. Porque que era grande, el tipo era enormemente grande. Y nada, me gustaría que se suscribieran, que le dieran like, que comentaran y que me dijeran si conocían a Bison, qué le pareció a Bison en su época, si eres de Puerto Rico, si lo viste en las canchas, si lo viste luchar, qué te parecía, si te gustaba como luchador, si no te gustaba como luchador, si que tú hubieses esperado si hubiese pasado más tiempo, vamos a decir, hubiese estado vivo, ustedes creerían que llegaría un poco más lejos a la TNA o a una AAA o a empresas como New Japan, o ustedes creen que no hubiese llegado a ninguna de esas empresas. No sé, me gustaría saber, den su opinión abajo. Y nada, suscríbanse, dale like, comenten y compartan este video. Y nada, muchas gracias.